noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber, la amenaza elegante. Esta noche, en su versión Todos contra Todos, tendremos un debate sobre uno de los temas más controversiales de estos tiempos. ¿Cuán bajo puede caer y seguir cayendo nuestro Congreso de la República? Hoy tendremos 4 distinguidos invitados para debatir este tema. Pero antes vamos a ver uno de los casos de estudio, probablemente el más grave, probablemente el más sórdido. Se trata del congresista Freddy Díaz, de Alianza por el Progreso, no podía ser de otra manera, quien ya está en la cárcel por violación. Y este caso es un caso de estudio porque en los medios periodísticos se denunció insistentemente y los propios congresistas trataron de pasarlo por agua tibia. Vamos a recordar el reportaje Panorama en el cual una testigo tiene que denunciar que el congresista Freddy Díaz había dejado encerrada a una trabajadora de su despacho en la oficina. Veamos. Como puede verse, el comportamiento de un delincuente común, ¿no? Huyendo de la escena del crimen despavorido, y luego se sabría que efectivamente su trabajadora había sido dejada encerrada luego de haber sido violada, luego de haber sido alcoholizada, puesta en un estado en el cual la indefensión estaba garantizada y luego violada. En la segunda parte del video veremos cómo es que la propia víctima declaró que la obligaron a beber alcohol y que cuando ella se dio cuenta, cuando ella reaccionó, estaba incluso sin ropa interior. Pero antes debemos cumplir con nuestros auspiciadores. Si a ustedes les apasiona el casino, los invito a que jueguen Olimpo.bet, la casa de apuestas online donde puedes disfrutar de los mejores juegos de casino en la web. Puedes jugarlo desde donde estés y cobrar más rápido que un rayo las 24 horas del día. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. Ahora sí, veamos esta declaración de la víctima de Freddy Díaz, que describe la manera absolutamente cobarde y vil como el congresista de Alianza para el Progreso la sometió a la fuerza, aprovechándose de su cargo y de su estado de indefensión. Veamos. Este es solamente un extracto de esta declaración espeluznante de una trabajadora del Congreso de la República, de una trabajadora de uno de los poderes del Estado. El asunto revestía tremenda gravedad, pero desgraciadamente muchos congresistas optaron por hacer espíritu de cuerpo y por tratar de pasar el asunto por agua tibia. Y es una vergüenza, porque en casos así, el Congreso protegería su prestigio separando a estas manzanas descompuestas. Pero no, lo acunaron, lo abrigaron, ¿no? Lo protegieron. Hasta que el Poder Judicial hizo lo que tenía que hacer y lo metió en la cárcel. Vamos a ver otra parte de la historia, que es la declaración del propio excongresista de Alianza por el Progreso, Freddy Díaz, cuando negó el delito, y no solamente lo negó, sino que dijo que era lamentable que una persona a la que le había dado la oportunidad de trabajar, ¿no?, lo calumniara de esa manera. Bueno, la verdad, la sinvergüencería, la caradurez de este sujeto no tiene límites, ¿no? Y ahora que sabemos que ha sido condenado a 13 años de cárcel, 13 años y 4 meses de cárcel, por haber sido hallado culpable del delito que tuvo el desparpajo de negar en televisión, pues sabemos la gravedad también de los hechos que algunos congresistas intentaron solapear para tratar de proteger la imagen alicaída de una institución que ya está, como dice el título genérico de este programa, por las patas de los caballos. Voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros 4 distinguidos panelistas a quienes le doy la bienvenida. El congresista Edwin Martínez, una vez más por aquí. ¿Cómo estás, Edwin? Buenas tardes. También tenemos un nuevo ingreso, no solamente en el programa, sino también en el Congreso de la República. Le damos la bienvenida a la congresista de Podemos Perú, Ariana Orué. ¿Cómo estás, Ariana? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por venir al programa. También está con nosotros César Combina. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Y el ex congresista Richard Arce. Bienvenido, Richard. Buenas noches, Beto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, gracias a ti, vamos a comenzar analizando este caso que, como bien hemos dicho, es el más truculento, el más doloroso, el más lamentable, porque pone el Congreso a un nivel patibulario. Yo sé que los congresistas se enfadan conmigo cada vez que empleo este tipo de expresiones, pero no se puede decir otra cosa de un sujeto como el que acabamos de ver.
y voy a pedir la opinión del panel sobre el caso puntual de Edwin Martínez y de la manera como el Congreso lo cobijó y de la condena finalmente severa que ha tenido que asumir y soportar. Edwin, tu opinión. Muy buenas noches. En el caso de Díaz, no surtió efecto, digamos, el victimizarse, el decir que él no había cometido ese delito, porque el Congreso lo desafuera. O sea, a él se le expulsó el Congreso de la República. ¿Cuánto tardaron? El tiempo en que lamentablemente los procesos en el Congreso de la República se dan a informes de las comisiones. Entonces, claro, las comisiones encargadas... Entonces, una violación no es considerada un delito tan grave como, por ejemplo, un asesinato, es porque súper grave. Un congresista podría agarrar a balazos a su familia y regresar a trabajar al día siguiente. No. Porque el Congreso tiene sus procesos. Claro, tiene sus procesos, ¿no? Y los trámites pueden demorar. Entonces, el tipo puede estar con la pistola humeante. No, Beto, aquí hay que diferenciar la actitud que puede tomar uno ante un hecho aberrante como el que hace días. Si por mí fuese, lo voto a patadas al día siguiente, pero lamentablemente las leyes son así, las normas son así. Uno no puede saltarse ciertos procedimientos por más que quiera hacerlo. Igual, un ministerio público tiene un proceso de investigación. Directamente no van a mandar a la cárcel habiendo pruebas contundentes del delito que este sujeto había cometido. Pero lamentablemente la justicia está sometida a este tipo de investigaciones que deberían ser procesos sumarísimos. Porque Bien. Al concretar un hecho tan degradante como el que hizo este tipo, máximo 3 meses debió haber estado en la cárcel. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Bien, Ariana Orué es la congresista que ha ingresado en reemplazo del fallecido Enrique Wong. Y quería preguntarte, Ariana, y qué bueno que haya una mujer en el panel, si de algún modo el Congreso empeora o mejora su imagen dejando que individuos como este continúen trabajando. Porque imagínate tener un jefe como ese, ¿no? Que te encierra en la oficina, que presiona para que bebas alcohol, etcétera, etcétera, y luego sale a los medios a negarlo. ¿Cómo se evita que esto afecte a la imagen del Congreso? ¿Protegiéndolo o denunciándolo en bloque? Denunciándolo, obviamente, ¿no? A mí me parece detestable, primero, que la mayoría a veces de decisiones vayan más por consignas políticas, por temas, por intereses personales y no velar verdaderamente por los derechos de los ciudadanos. 13 años para mí creo que es muy poco, ¿no? Una violación... 13, ¿ah? 13 años. ¿Te parece poco? Me parece poco. Una violación es algo que no se puede aceptar porque... Es irreparable, ¿no? Claro, porque prácticamente se malogra la vida de ella, de sus seres queridos, y estamos avalando a que el poder político, que muchos de nosotros lo hemos tenido o ahora lo tenemos, ¿no? Lo utilicemos para otras cosas. Por eso yo siempre lo digo, tenemos que mantenernos al margen de llevar algún tipo de acto dentro de nuestros principios y valores que tanto se han perdido. Bien, gracias, Ariana. César, tú fuiste uno de los primeros en denunciar a este sujeto, recuerdo que lo dijiste en tus redes sociales. Y claro, la respuesta que tenemos son los procesos burocráticos del Congreso, ¿no? La Fiscalía tiene sus canales correspondientes, el Congreso también, y mientras tanto continúa suelto en plaza. Claro, nosotros, Beto, hicimos algo así como un llamado a la conciencia, porque, claro, como dice Edwin, hay procesos, pero era la voluntad de blindaje total de este sujeto. Yo recuerdo clarísimo, y creo que hay que marcar la cancha muy, muy fuertemente, diciendo que congresistas se excusaban bajo el cliché de que continúen las investigaciones, y lo recuerdo clarísimo porque el señor Freddy Díaz estaba negociando su pase de Alianza para el Progreso hacia Podemos Perú y estaba negociando su voto, su cupo para obtener una comisión y una comisión menos entre bancadas para buscar el blindaje. Pero también recuerdo que hubo congresistas valientes y yo recuerdo personalmente a Lady Camones,
que estaba en ese momento en una posición de poder, que dijo: sobre mi presidencia no va a caer esto en saco roto. Lady Camones, que además es congresista De la Alianza por el misma Progreso, bancada. Entonces, lo cual digamos que hace que su acto de valor sea todavía mayor. sea mucho más reconocible y aplaudible, pero además creo que fuimos miembros de todas las bancadas, de todos los partidos, de las redes sociales, los que hicimos tanta presión, que al final tuvimos algo de justicia. Digo tuvimos, ¿por qué? Porque la principal afectada, coincido con la congresista, jamás va a tener justicia. Este hecho es asqueroso y se dio en el Congreso de la República, con nuestros impuestos, en la casa de todos los peruanos, y ese señor, 13 añitos. Honestamente, no los merece, y espero que la justicia divina sea mucho más fuerte. Bien, Richard, yo creo que parte de la indignación de la gente y parte del paupérrimo índice de aprobación que tiene este Congreso tiene que ver con que se mantienen los derechos de los congresistas incluso cuando han delinquido, porque nuevamente esos son los procesos correspondientes. Entonces, tenemos que un violador convicto y confeso ha seguido votando en proyectos, ha seguido haciendo leyes, ha seguido cobrando el sueldo que todos los peruanos le pagamos durante semanas y meses, porque esta es la velocidad en la que funcionan las instituciones. ¿Te parece justo? De ninguna manera, Beto. Buenas noches, ante todo. Hay que refrescar la memoria porque hubo votación previa y trataron de blindarlo. Claro. Fue la indignación pública, por eso me extraña que el congresista no se recuerde que fue la votación del Congreso que lo blindaba. Después hubo todo un revuelo total en los medios de comunicación, en las redes sociales, tuvieron que retomar los votos. Yo pediría a tu equipo que publiquen la lista de los congresistas que se abstuvieron y los que faltaron ese día. Esos son los cómplices, esos son los sinvergüenzas, Beto, que han estado blindando a un violador. Cuando criticamos a este Congreso, los congresistas salen inmediatamente y te dicen: oye, ¿por qué criticas al Congreso? Tú has sido congresista. Nadie está ofendiendo la institución. Nadie está ofendiendo el espacio de representación que es el Congreso. Son los congresistas que denigran una institución. De acuerdo. Tenemos a un violador, tenemos mochasueldos, tenemos traficantes, tenemos por supuesto, niños, vamos a hacer ese tenemos hasta recorrido esta sentenciados noche. que están prófugos de la justicia. Tenemos lamentablemente una serie de impresentables en el Congreso que llegan al extremo el día de hoy de estar legislando para favorecer a organizaciones criminales y a delincuentes. Como la minería ilegal. Eso es gravísimo. Como la minería Porque ilegal. dejemos mejor que venga Momón, que venga el loco Perochena, ellos claro. que se encarguen en el Congreso. Sí, que está vivo, Digamos, ¿no? claro. O sea, Loco para que, Perochena, te fuiste para a que los nos años pueda, 70. ya, pero es que para que se pueda entender. No, de acuerdo, porque que venga el tren de Aragua. Mejor que el tren de Aragua se siente en el pues son Congreso. venezolanos, no pueden ser congresistas. No, pero es la expresión de esa desazón, Hay ese un sentimiento. Hay un dato de que la población, ¿no? que me has hecho acordar y que creo que es importante subrayarlo. El delito se cometió el 27 de julio del 2022, 27 de julio, ¿no? A puertas del 28. Fue la gratificación. Y a inicios del año pasado, del año 23, recién ha sido desaforado. Entonces, sí, nos dice la verdad Edwin Martínez cuando dice que lo desaforaron, pero se tardaron medio año en el cual él pudo seguir haciendo sus labores como si nada hubiera pasado, votando, aprobando, desaprobando, absteniéndose, cobrando. Medio ¿Sabes cuál año fue el donde pretexto? su voto No, pero ¿sabes cuál todavía fue el pretexto? consideraba para asumir alguna bancada. Y eso es terrible, No, pero porque ¿cuál el fue el voto de pretexto? Freddy Martínez, perdón, de Freddy Díaz, Por favor. ha sido importante para negociar parte de la repartija que ha habido en el Parlamento. Y cuánto intención de blindaje, yo coincido con Richard. La votación es marcada, y yo recuerdo clarísimo la votación de la izquierda, recuerdo la abstención de la izquierda y recuerdo la posición recontra tibia de Podemos Perú, que lloraba para que Freddy termine en su bancada. Pero recordemos la estrategia de dilación, porque primero demoraron con el tema de la comisión de ética, porque ahí hay una sanción ética de 120 días que lo suspende. claro. bueno. Y bajo ese pretexto, bajo ese paraguas, se olvidaban del tema trascendental. Es que era la acusación constitucional de ética es un para saludo a la bandera. desaforarlo. Vamos a ver. Fue la congresista Flor Pablo que puso la acusación constitucional para que lo puedan desaforar a ese sinvergüenza.
Beto, Pero se tardaron en medio el año. Congreso, a eso voy, en el Congreso, si se decide, en 2 semanas un congresista está desaforado. Cuando era congresista lo hizo el Fujimorismo, la bancada de Keiko Fujimori contra su propio hermano, Kenji Fujimori y otros 2 o 3 congresistas más que se coludieron en la votación por el tema del indulto de Alberto Fujimori. ¿Y hay Entonces cuando algo? les conviene, sí, pero cuando De no acuerdo. les conviene, Y ahí hay algo, viene y hay el algo tema. que hay que ¿no? mencionar también, porque el congresista Díaz no estuvo solo en esta fiestecita. En esa oportunidad hubo otros 9 legisladores que eran parte de esta cuchipanda. 9, entre los que estaba el actual presidente del Congreso, el señor Sarguana. Nadie dice que el hecho de haber estado ahí libando, como dicen las noticias policiales, implique que sean culpables, pero ¿de verdad a eso van al Congreso? Para eso les pagamos sueldos, carros, resguardo, oficinas, para Bonos. eso, para ponerse a chupar en las oficinas y todo lo demás, todo lo que hemos visto venir después. Vamos a ir ahora a otro caso que evidentemente no tiene la misma gravedad porque hemos comenzado por el más execrable, pero que también es indignante porque se trata de una señora que decidió ser congresista del Perú en Miami. Y entonces, como les permiten la gollería del trabajo remoto, la congresista Digna Calle decidió trabajar en los Estados Unidos. Y durante 9 meses estuvo viviendo permanentemente en los Estados Unidos. ¿Dónde se ha visto? ¿Cuándo un congresista del Perú ha podido ausentarse casi un año de su curul y que no le pase nada? Bueno, ella ha sentado un récord, ¿no? Un récord de realmente sinvergüencería. Vamos a recordar el caso de Digna Calle. Bueno, la población sabe perfectamente lo que usted ha hecho, señora Digna, y la verdad es que el nombre le queda un poquito grande. Congresista Martínez, su opinión. Bueno, antes de entrar al tema de Digna Calle, yo quiero hablar algo que a mí me confunde, porque hay cada hipócrita que de pronto han sido congresistas y hoy se las dan de los pilatitos, se lavan las manos. Yo nunca he andado con seguridad, amigo. El primer día que entré no tuve seguridad. Viajo constantemente, siquiera 2 veces a la semana. Y viajo con la mía. Solamente en semanas de representación gasto la plata del Estado. Así que no seamos tan cínicos para tirar barro al Congreso. Hay que aprender a separar la paja del trigo, siempre he dicho, para ver la buena cosecha. Pero algunos miran siempre en global. El tema de Digna Calle yo creo que todo el mundo lo percibe, ¿no? Ha sido, creo yo, excesivamente sinvergüenza, incluso al decir que a ella le importa el Congreso, le importa a la gente. Si le importa a la gente, lo mínimo que tiene que hacer uno es conocer la necesidad de la gente para poder intentar con un proyecto de ley o con algún diálogo con algún ministerio mejorar sus condiciones de vida. Bien, vamos a darle la palabra a la congresista Ariana Orué. Tengo que ver el papelito porque usted es nueva en Papelito manda. en este deporte. ¿Qué piensa de la congresista Digna Calle? Bueno, cada quien elige a sus representantes. Entiendo que existen varios vacíos legales, por eso ella sigue ejerciendo con normalidad su rol como congresista. Y por mi parte, yo considero que cuando uno quiere postular o está candidateando para un cargo de congresista, más allá del tema de los logros profesionales o de otras cosas, creo, banales, ¿no? Tiene que preocuparse por el tema de los valores, el tema Pero ella de dice poder que representar. quería apoyar a sus hijos, ¿no? Entonces estaba cumpliendo con su loable rol de madre, no de la patria, pero sí de sus hijos. Claro. Por eso, cuando uno decide ocupar un cargo, el cargo lo tiene que ejecutar de tal manera que yo, por mi parte, sí, estoy acá, de verdad se me ha hecho súper difícil asumir este cargo, pero lo he hecho con tanta humildad y tanta responsabilidad. ¿Por qué es tan difícil? Uno, porque como tú lo mencionas, y creo que hasta yo soy parte de eso, ¿no? Existe una gran desaprobación por parte de los ciudadanos hacia los congresistas. ¿Hubieras preferido no asumir? No, me parece que los momentos de Dios son perfectos. Considero que si me ha puesto acá es por algo, porque siempre todo lo que he hecho lo he hecho siempre pensando también en los demás. Y creo que puedo cambiar al menos, porque así como los problemas grandes se generan por problemas pequeños, también esas actitudes pequeñas, esos proyectos que pueden generar grandes cosas, ¿no? Pienso que pueden haber cambios. Muy bien.
César, en el caso de Digna, ella exhibió una especie de blindaje natural, ¿no? Es decir, no le entraban balas, se le cuestionó de todas las maneras posibles, se le trató de hacer entender que ella era congresista del Perú y no de Florida, pero no regresó y siguió cobrando de lo más pancha. ¿Cuánto me gustaría que la señora Digna Calle fuera representante de los peruanos en el extranjero? Ojalá que Podemos Perú la lance para ser representante de todo el sur de la Florida y de todos los peruanos que necesitan un congresista activo en Norteamérica, que son casi, miles de peruanos ahí. ¿Tú crees que es necesario, dejando la ironía? No, los peruanos en el extranjero pueden tener, y coincido con Edwin, pueden tener representantes que no nos generen más gastos, que vivan perfectamente en una comunidad del exterior y que a ellos sí se les permita el trabajo virtual. Oye, porque Lizar se revienta el presupuesto nacional con sus pasajes en primera clase. Claro, y además bien acompañado. Además, ¿qué tipo de producción, de representación puede tener una persona que se va a España, que se va a Miami, que se va? Es más, hay algunos que pueden decir que pueden estar visitando a la población en Dubái, por ejemplo, a los 4 o 5 peruanos que viven en la embajada. Pero no 9 meses, pues, ¿no? Lamentablemente esto es una mala reglamentación que falta en el Congreso. Y por otro lado tenemos la reglamentación de la virtualidad. La virtualidad debió morir hace mucho tiempo. Ya no hay pandemia, necesitamos a los congresistas caminando, viajando a sus regiones, y coincido 100% con Edwin, retirando las gollerías. Yo cuando fui congresista no recibí bono de representación, no recibí bono de instalación, no cobré un sol de viáticos o de viajes, porque cuando tú recibes una representación del pueblo vienes a trabajar. Ahora, si hay otros que consideran que solamente la representación es asistir al pleno, como el caso de Digna, creo que ni siquiera ha leído el reglamento del Congreso. Señora, el mayor de los trabajos, y lo pueden decir acá, somos 4 que hemos estado en el Congreso, se da en comisiones. Ahí es donde se hacen los proyectos de ley, donde se debaten los dictámenes, donde se aprueban las votaciones, y el paso al pleno es un paso meramente político. Si uno quiere hacer un cambio real y no va a las comisiones, señora, usted no está trabajando, está tonteando. Gracias. Richard, ¿Digna Calle debió haber sido desaforada? Definitivamente, porque además hay un detalle. Este Congreso se ha caracterizado en sacarle la vuelta a la ley. Y aprovechando un tema de la pandemia, donde mucha gente tuvo que trabajar en virtualidad porque evidentemente era parte de una política nacional para evitar que prolifere la pandemia. Hace 4 años. Ellos inclusive ingresaron cuando ya la pandemia estaba ya bien todos avanzada. Ya. Sí, es verdad. Este Congreso es acostumbrado a sacarle la vuelta a la ley. Siempre buscan la estratagema para buscar cualquier beneficio particular. Trágicamente son los que hacen la Imaginas ley. un debate, hablaba de comisiones. En las comisiones, ¿qué se hace? Se va a debatir los proyectos de ley. Cuando se hace un debate, como lo que estás poniendo acá en la mesa, si no están presentes, ¿cómo voy a rebatir el argumento que presenta la congresista? O cómo ella va también a hacer la contraposición a los argumentos que uno puede tener. ¿Cómo se puede generar un debate cuando uno ve las salas de las comisiones totalmente vacías? Es realmente indignante. Y fíjate, están tomando decisiones que nos involucran a los más de 30 millones de peruanos. Que nos afectan. Y ahí viene el tema. Con razón favorecen economías ilegales, pues. Por eso es que están sacando leyes para favorecer la minería ilegal. Por eso es que pretenden tumbarse. Ya se tumbaron, ¿no? La SUNEDU, todo el tema de las reformas tan importantes. Inclusive promueven hasta el transporte informal. Y ni qué decir en el tema judicial, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que promueven la minería ilegal? No son los de la facción de la izquierda, los socialistas, los comunistas. Ellos no quieren minería formal, ellos quieren minería ilegal, porque son delincuentes, lamentablemente. En todos los congresos ha habido penetración de la minería ilegal, y lo puedo decir yo porque en mi congreso, que fue muy corto, tuvimos un proyecto de ley donde se quería permitir el dragado de todo cuerpo de agua. Eso es una... O sea, me paré yo a las 8 de la mañana, recuerdo, en un pleno, y tuve que llamar a un gran enemigo político como Daniel Urresti para decirle: Daniel, por favor, apóyame, porque somos 3 en el pleno. Alguien me tiene que ayudar, y el proyecto fue presentado directamente y sostenido por Frente Amplio y por Lenin Checo. Entonces, mucho tema, yo entiendo, sí, o sea, directamente, yo a Richard nunca lo he visto vinculado al tema de minería ilegal, pero sí hay una gran facción de la izquierda peruana que en estos momentos está aplaudiendo desde la tribuna todo lo que APP
PPP, todo lo que Somos Perú, Podemos Perú, etcétera, etcétera, porque ya no sé cuántas bancadas hay, están promoviendo desde la Ahí minería está. ilegal. ¿Quiénes se reunieron con los mineros ilegales? Guido Bellido y Salguana, ¿no? Salguana, tu presidente. Mi presidente. Bueno, por eso no digamos la izquierda, porque está bien, hay Por congresistas eso he de guardado izquierda, silencio, pero porque acá hay un también tema bastante contraproducente. Acá no es una discusión de derechas o de izquierdas, acá es es de centro. Acá estamos corrupción hablando y del coimas. país, acá es frente a los sinvergüenzas y los que tratamos de defender esta patria. Porque en este Congreso promueven justamente proyectos que favorecen economías la ilegales. Alianza para el Progreso no es de izquierda. Promueven que yo sepa, leyes ¿no? para favorecer a los delincuentes. Este tema de la extinción del dominio, han nombrado un defensor del pueblo a la medida en este pacto infame del fujicerronismo para que ahora el defensor del pueblo pueda defender a organizaciones criminales. Y además es el Porque abogado de un mecanismo de Vladimir Cerrón, o sea que justicia, justamente el mecanismo que tiene la fiscalía es investigar al que está involucrado, eso llanta. pero también atacar a sus bienes. Cuando viene un sicario y toma una moto y te va a disparar, ¿qué hace la fiscalía? Incauta esa moto. La moto no es que ha cometido el delito, es el bien que se le va a extinguir el dominio para tener la propiedad. Porque después con ese dinero mal habido pueden defenderse y pueden seguir cometiendo delitos. ¿Cómo puede ser posible, Beto, que el Congreso avale ese tipo de negligencia? Pero a José Gutiérrez, avale ese tipo de... a José Gutiérrez lo ungieron de manera En un pacto infame entre el espectacular, fujicerronismo, ¿no? pues. Los que criticamos a ¿Cuáles eran José las- Gutiérrez cuáles eran las éramos credenciales los apestados? Claro, ¿cómo critican a un prócer de la patria como Un prócer José de la Gutiérrez? patria que además Con el único con la justa antecedente era de haber, bachiller. no, pero con el único antecedente de haber sido defensor Y de logró Nadine Heredia. tremendo consenso. ¿Eh? Abogado, Entonces, ese es el abogado de tema. Nadine Heredia, No, pero igual. abogado de Perú Libre de Vladimir Cerrón. Cerrón y Lamebotas de Ollantumala. Tremendo currículum. Defensor No del pueblo. solamente es la Defensoría del Pueblo, el propio Tribunal Constitucional. Es una mesa de partes del Congreso de la República y aprueba cada uno de los legicidios. ¿Cómo puede ser posible que el Tribunal Constitucional esté avalando estas negligencias cuando es el que debe cautelar y proteger esa Constitución que tanto querían defender y que se oponían a una Asamblea Constituyente? Y el día de hoy hace tumbado este Congreso más de 50 leyes del... 50 artículos de la Constitución. Es muy cierto lo que dice Entonces, realmente Richard. indignante. Esta no es una discusión ideológica, es una discusión de simplemente defender lo que queda del país. Pero Fíjate todo o sea, lo que están haciendo defender los todos los escombros. días. Richard Fíjate habla todo lo que de están este Congreso. ¿Por qué cuando Fujimori destituyó el Congreso de la República todo el mundo lo aplaudió y lo hizo su héroe? Lo cerró, no lo destituyó. Lo cerró. Clausuró. Y todo el mundo lo aplaudió. ¿Por qué cuando Vizcarra cierra el Congreso todo el mundo lo aplaude? Porque lamentablemente el Congreso no es el de hoy mal visto. Este Congreso viene siendo mal visto hace muchísimo tiempo. Y lamentablemente esos líderes, que son líderes de barro como Fujimori, como Vizcarra, lo único que hacen para tapar toda su porquería es tirarle barro al Congreso de la República. Yo no voy a defender este Congreso porque lamentablemente cada día el político se viene abajo porque no se somete realmente a las necesidades de la población, sino a ciertos lineamientos ideológicos y políticos. Ahí no voy a... Y justamente ahí hay un tema que es lo que decíamos sobre la presencialidad. Mucha gente no entiende, piensa que la chamba del congresista es salir en un programa de televisión, salir encabezando una marcha como Sigrid Bazán o como las señoritas de la izquierda. La chamba del congresista es legislar y fiscalizar, y eso se hace en las comisiones. Y cuando tú no participas de las comisiones, te dictan tu voto por WhatsApp. Y si te dictan tu voto por WhatsApp, tú dejaste de ser congresista y pasaste a ser un operador criminal de una mafia que se decide desde fuera. Ni siquiera te dictan, no saben por qué han votado. La vez pasada me invitaste a un programa cuando les preguntan, a la no congresista saben. Olivos. Y yo me quedé calladito porque ¿para qué le iba a cuestionar si solita se estaba ¿Era vendiendo? Olivos o era Alcaraz? Una congresista, ¿Vivian Olivos? Vivian Olivos, estaba hablando del proyecto de ley para la reforma de las AFPs. Y tú le preguntaste, cuestión elemental, de qué se trata el proyecto y la señora no sabía de qué estaba hablando. Ya había votado. Yo me quedé calladito, claro. Ya había votado. Porque solita estaba mostrando al país que estos congresistas van y ponen el dedito sin saber por qué están votando. Y probablemente van a perjudicar a miles. Bien. De repente a millones de peruanos con esas decisiones. No creo que haya mucha diferencia de estos congresistas con los de tu tiempo. ¿Ah? Claro. ¿Cuál fue la diferencia? Pero ¿cuál es la competencia? La diferencia, Beto. ¿Cuál fue la diferencia? El Congreso es el peor. Mira, vamos a hacerle recordar al congresista Martínez. A ver. En su momento, Aquí yo ese no sé, congreso, mesa, por ese favor. congreso, Me parece el tagada. Se está moviendo la Parece el mesa. tagada. ese congreso fue confrontado, yo Beto. no sé, no me quedé callado, no me quedé con los Yo creo que brazos tú eres un cruzados. poquito más Tenemos que inteligente. confrontar. Yo lo que sí puedo decir es que el Congreso
congreso complementario donde no hubo arrastre presidencial, con todos nuestros errores, hemos sido uno de los congresos de mayor popularidad. Mayor popularidad, estamos hablando de 20%, una ridiculez también, una tontera. Sin embargo, creo que el arrastre presidencial hace muchísimo daño, porque hay congresistas que sí son líderes regionales y hay cualquier mamarracho que entra por estar detrás de un candidato presidencial. Hablamos no solamente de Pedro Castillo, ojo. Bien, pero hay que reconocerle algo a este Congreso del 3 o del 0%. No se dejó vacar por el presidente más corrupto e incapaz que ha tenido la historia del Perú, que ha sido Pedro Castillo. Y otros se dejaron vacar por tremendo delincuente que fue Vizcarra, ¿no? Y vamos a comparar. Y lo sacamos. Creo que Alberto Fujimori va por ahí. Y vamos a seguir hablando. Oye, Richard, a los grandes de tu Toledo, línea, vamos a hablar de Ollanta. se los bajó Fujimori. No, es que yo puedo hablar abiertamente de mis compañeros de izquierda. Ah, bueno. Y para hacerle recordar, yo fui un crítico del gobierno de Castillo. Y me costó que inclusive me cuestionaran mis propios compañeros. Acá el señor Combina podría testificarlo. ¿Cuántas veces he confrontado abiertamente a mis camaradas? Porque hay que diferenciar. Esto no es una lucha ideológica. Esto es lucha contra los sinvergüenzas, contra los corruptos, contra los truanes que pretenden levantarse tus camaradas el país que están ahora en el Congreso. En desmedro de millones de peruanos. Y los peruanos somos mucho más que este grupete que está en el poder y podemos sacar adelante el país frente a tanta ignominia y tanto abuso que vienen cometiendo, ¿no? Seamos un poco más honestos en política y no engañemos al pueblo con ese verbo siempre que se quiere confundir y mezclar con las necesidades del pueblo, y cuando llegan ahí quieren... Ahí está pues los Cerrón, ahí están esos sinvergüenzas que se han aliado con el fujimorismo, ahí están los mochazueldos, hay de Alianza para el Progreso, hay los de Perú Libre, hay del fujimorismo. Gracias, Richard. Justamente vamos a hablar de María Cordero Jontay. María Cordero Jontay probablemente... ¿Cuál de los Cordero Jontay? Porque es un clara. María Cordero. Es, creo que el caso más patético de todos, porque los peruanos pudimos escuchar los audios en los que la señora, cual si se tratara de un marca, de un asaltante, conminaba a su trabajador a ir al cajero. La frase "vamos al cajero" ha quedado grabada en bronce en la memoria de la gente, porque no se puede caer más bajo. Ella le mochaba el 50% de su sueldo al asesor Rafael Cabrejos, y de acuerdo a la investigación fiscal, Cordero Jontay le recortó un total de 80.000 soles entre los años 2022 y 2023. Ha sido finalmente acusada por el delito de concusión en agravio del Estado y, por supuesto, desaforada del Parlamento. Pero vamos a recordar este audio de la vergüenza en el cual asaltaba a sus trabajadores de la manera más espeluznante. Veamos. Estos días me he visto en la obligación de incumplir mi descanso médico, cuestionado por algunos, para poder afrontar de manera presencial un segundo proceso que busca nuevamente, queridos hermanos, una suspensión con mi persona. Presidente, ya me sancionaron, y con la mayor sanción, 120 días, 4 meses, estoy suspendida de mis funciones por los mismos hechos, pero esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente, vulnerando mis derechos fundamentales, pero también soy hija, hermana y familia. Sufre conmigo por todo este proceso. Estaba diciendo que ni siquiera lee bien. Pésima actriz, además de pésima persona, esta sujeta. Y acá recordaba Richard, con buena memoria, que la señora Cordero Jontay era una visitadora frecuente. No, era la secretaria de Alberto Fujimori cada vez que él estaba en la clínica. Siempre aparecía en los medios de comunicación que no en Barbadillo, sino cuando en la clínica. Recuerda bien que por cuestiones de salud, ¿no? Evidentemente lo trasladaban a la clínica peruano-japonés. Sí. Quien siempre aparecía ahí atendiendo a Alberto Fujimori era Cordero Jontay. El hermano que el día de hoy ha presentado un proyecto de ley para que los presidentes sentenciados por corrupción puedan postular a ser presidentes nuevamente, es también cortesía del fujimorismo. Es este gabinete de personajes cuestionados
que el fujimorismo, que Alianza para el Progreso cada vez nos presenta en cada proceso electoral. Por eso se han tumbado todo este procedimiento de las elecciones primarias que permitía que el elector, que el ciudadano pueda elegir la lista congresal, porque ahí está el quid del asunto. ¿Sabes cuál es el negocio, Beto? Tú eres dueño de partido y tú traficas vendiendo el puesto para la ubicación estratégica en la lista congresal. Este Congreso ha regresado a esa nueva ley. Nosotros luchamos para aprobar las famosas PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en el modelo argentino. ¿Qué permitía? Permitía que el ciudadano de a pie vaya en una elección a elegir quiénes son los que van en la lista, quién va en primer lugar. Y al final la votación era por el partido, porque ya la población eligió quiénes van en ese orden. Inclusive se eliminaba la posibilidad de que en plena campaña se peleen entre candidatos, porque la lucha no es ni siquiera entre partidos, es entre candidatos del mismo partido. Y mejoraba la representación. El día de hoy, gracias a este retorno a la forma tradicional, vamos a tener nuevamente el tráfico y el negociado de las candidaturas. Tienes 20.000, 30.000 dólares, págale al dueño y te va a ubicar en el primer lugar y vamos a tener estos impresentables. Con el auspicio de un narco o de un minero ilegal. Probablemente, ¿no? Claro, Por eso claro es que sí. legislan para... Tú has dicho que este no es un debate de izquierdas y derechas, pero hemos comenzado por izquierda y se empieza de allá. Así que vamos a poner un poco de orden. Bien, congresista Martínez, en el caso puntual de la señora Cordero Jontay, ¿encuentra que hay un delito, si bien totalmente diferente, tan flagrante como el caso del congresista Díaz? Quitarle el sueldo a un trabajador es quitarle el pan a toda una familia, y eso es vergonzoso. Pero el caso de Jontay no es el único, son 13. ¿Por qué el Congreso se ensañó solamente con ella cuando debieron haber castigado a todos los que tenían ese mismo tipo de... De acuerdo, y me da una oportunidad de oro para recordar quiénes son. Alianza para el Progreso, María Grimanesa Acuña, Magali Ruiz, hermana de los Acuña, creo. Alejandro Soto, presidente del Congreso, y Rocío Torres. Fuerza Popular, María Cordero Jontay. Podemos Perú, Heidi Juárez. Bloque Magisterial, Katy Ugarte y Edgar Tello. De Castillo. Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, José Arriola, Marlene Portero y Raúl Doroteo. Y finalmente, Perú Libre, la nueva estrella de las mochasueldos, la señora María Agüero, que se jacta de haber entrado a los Estados Unidos de manera ilegal. Continúe, por favor. Hay algunos que tienen corona dentro del Congreso de la República. ¿Por qué los fujimoristas fueron los que propiciaron que de una vez se la depure a Cordero Jontay? Porque quieren tener la casa limpia. Los otros no, blandengues, tibios. Por eso es que cuando la sancionan a ella, yo digo, ¿por qué a una? Si son varios. Todos debieron estar en la misma situación y fuera del Congreso. Y hay un antecedente, Beto, a un congresista que tenía una discapacidad bastante severa, ya ha sido sentenciado Michael Michael Urtecho. Entonces, si hay ese antecedente de que es un delito, ¿cómo es posible que no prospere las acusaciones constitucionales que están durmiendo el sueño de los justos? Porque ahí está el tráfico pues, de las comisiones. Porque si saco esa ficha, yo pierdo la comisión. Claro, y como o yo están pierdo la fragmentados, votación para lograr la mesa directiva y no me aprueban mi ley. Es un toma y daca. Se ha vuelto un mercado persa este Congreso de la República. Hay que decirlo. Como están tan fragmentados, no pesa absolutamente un voto, cambia las cosas. Pero el número que da Edwin es gravísimo. 10% del Congreso ha mochado sueldos. De los que han sido detectados. De los que han sido Pero detectados. imagínate cuántos más son. César, lo de mochar es un eufemismo que no deberíamos aceptar. Porque Ha robado. Que suena, claro, suena como mochar, es como, ay, no, Es una extorsión. le corté una Es hojita una a la extorsión. plantita. Es al mismo, Es un mismo robo, modus operandi, exacto, es un mano robo. El armada. tren de Aragua que hace los fines de semana, fines de ahora, mes, y lo que- a los pequeños y empresarios lo que tú has dicho, combina Richard, a pagar una cuota Y mensual. lo que tú has Si es dicho, no Richard, pagan, el delito le han puesto colusión con concusión. El delito es extorsión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los trabajadores extorsionados por estos rateros de sueldo son trabajadores de confianza. Humedad sobre Entonces, voto. acá no hay un contrato CAS que te proteja. Acá es la firma del congresista la que te protege en tu sueldo. Si tú no das tu cuota, Te votan. te voto. Es extorsión vil y pura. Tenemos que hacer una pausa, pero antes, haz algo inteligente y deja de tener tu plata en lugares que no te pagan intereses y traslada tu AFP a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha, que te paga 5.5% de TREA si ahorras en soles o 3.25% de TREA si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Ya regresamos, es Beto a saber.